En el siglo pasado era el colorario de una vida profesional, el colorario de un... Cuando uno llegaba a la vejez dice, bueno, voy a escribir mis memorias, que todavía pasa y está muy bien. Pero también en este siglo escribir un libro significa mejorar su condición laboral, mejorar su condición de profesional, su condición de buscar algo diferente para su futuro. Escribir un libro sobre el tema que le interese es cambiar, es una bisagra para el futuro. ¿Por qué? Porque tras la publicación de su libro verá que los demás lo miran diferente. Uno ya pasa a ser otra persona. La familia no va a ser la misma, los amigos lo van a mirar diferente, lo van a tomar más en serio. Y el mundo, sin que usted se dé cuenta, va a empezar a cambiar alrededor de uno. Y la forma es, a partir de escribir un libro, uno se va a sentar en una plataforma mucho más poderosa, mucho más prestigiosa. Va a ganar visibilidad tanto profesional como social. Por tomar un ejemplo, en el tema laboral, escribir un libro le da la autoridad que otro trabajo no le da. Es decir, puede ser el mejor en lo que está haciendo, pero el tema de escribir el libro le va a dar esa posibilidad de crecer laboralmente. ¿Por qué? Porque quien escribe el libro es porque sabe algo de lo que está trabajando, de lo que es su profesión. No importa sea un cocinero, un fontanero, un médico, un arquitecto o un ingeniero. Todos pueden escribir un libro sobre lo que saben hacer, porque pensemos que el 80% del resto del mundo no sabe hacer lo que sabemos hacer nosotros, así como nosotros no sabemos hacer lo que sabe hacer el 80% restante. Cada uno tiene una especialidad, cada uno tiene un gusto, a cada uno le gustan más pintar que cantar, a otro le gusta más cantar que arreglar automóviles, a otro le gusta más el taller de mecánico que escribir o hacer música. Es decir, cada uno tenemos una expertise. A cada uno nos apasiona algo que hacemos. Por ahí no nos están pagando por lo que hacemos, porque no tenemos la posibilidad de montar un taller mecánico y terminamos trabajando de cocinero, de fontanero, de jardineros. Pero el hecho de haber escrito un libro sobre mecánica automotriz nos acerca más al punto de la que queremos llegar a ser, de lo que queremos vivir. Es decir, el 90% de la gente vive de lo que le da el dinero y no lo que le apasiona. Cuando uno pasa ese límite de trabajar en lo que le apasiona, ya deja de trabajar. Cuando yo digo que trabajar en lo que me gusta, no trabajo, disfruto. Entonces, para nosotros irnos de vacaciones a la playa es vacacionar. Para el bañero, el señor del salvavidas que está en la playa es trabajo. Pero tal vez él trabaja en lo que le gusta, entonces está disfrutando la playa igual que nosotros que estamos de vacaciones. Entonces, lo importante es hacer lo que uno le gusta, porque entonces empieza a dejar de trabajar para empezar a disfrutar lo que uno hace. Y cambia todo. Con el trabajo, hacer un libro pasa eso. Los acontecimientos, las cosas que nos rodean, nos va cambiando la vida. La pregunta es, ¿quién escribe un libro? Y yo siempre digo todos. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe, se transforma en algo que no puede comprarse en ningún lado, ni lo da ninguna universidad, ni lo da la herencia, ni se hereda, ni se compra, ni se regala. Es un título de autor, de escritor. El título de autor y escritor únicamente lo obtiene el que escribe un libro, el que publica un libro. Es un título que por más que uno estudie literatura, se va a recibir de profesor de literatura, pero no de escritor. Por más que uno estudie lingüística, o por más que uno estudie todo lo relacionado a escribir,
y sea un excelente profesor en eso, el título de escritor o de autor únicamente se lo da el hecho de haber publicado un libro. Entonces, y no tiene nada que ver con la universidad. No hay que ir a la escuela, no hay que ir a tener grandes títulos. Es tener ganas. Es sentarse a escribir. Y cómo, bueno, empezar a volcar en un papel o en una computadora hoy en día todas las ideas que uno tiene, desde si quiere contar un cuento, si quiere contar un relato, si quiere contar su propia vida. Yo reconsejo, si uno quiere contar historias de su vida, que las cuente como pequeños relatos. Va a ser más fácil. Tomar una foto de una época, dice, bueno, quiero hablar de cuando yo tenía 5 años, o quiero hablar de cuando murió mi padre, o quiero hablar de cuando nació mi hija. Entonces cuento ese relato, esos sentimientos, esa historia, como un cuento de 5.000 palabras, no muy largo, pero tampoco muy corto, y lo puedo volcar. Después lo dejo macerar, que se quede y lo vuelvo a leer para corregir. Y esa es una forma de empezar a contar. Si quiero hablar de una biografía, bueno, voy a contar tantas historias hasta que arme el libro. Un libro tiene unas 80.000 palabras más o menos, un libro de 100 páginas. 30.000, 35.000, para llegar a 100, 150 páginas, podemos hablar de 80.000 palabras. Entonces, hago un relato de 5.000 palabras, hago otro, y cuando tengo 20 relatos de pequeñas historias de mi vida o de la vida del otro, los puedo armar en un libro, que no es una novela, es un libro novelado, es una historia novelada, son cuentos novelados. ¿Por qué novelados? Porque van a tener el mismo protagonista, van a tener el mismo escenario. Es como contar una miniserie. Una miniserie cuando uno ya sabe quién es el protagonista, cuál es el escenario, alguna historia viene de una serie anterior, pero empiezan y terminan. Entonces, cuando uno va a ver, ¿puedo dejar una puerta abierta para la siguiente? Sí, para entusiasmar al lector. Pero voy contando historias cortas. Primero, mucho más fácil de escribir. Y segundo, más fácil que el lector las pueda atrapar al lector, es más fácil, y dejar puertas abiertas para que el lector vaya al siguiente capítulo, ganchos que se les llama literariamente, para que el lector cambie de capítulo y siga leyendo. Pero todos podemos hacer eso, todos tenemos, como hablamos otras veces, tenemos sangre de cazadores, todos salimos a cazar lectores. Y la forma de cazar lectores es buscar cómo atraparlos, cómo amarrarlos, cómo contar la historia para que el otro se entusiasme. Para que el lector, que es un socio, y eso lo vamos a charlar muchas veces, el lector no es alguien que compra un libro y nada más. El lector es un socio. El lector es un participante de nuestra lectura. ¿Por qué? Porque nosotros contamos una historia y el lector intenta adelantarse en el final, intenta saber cómo va a terminar, intenta contar leer la historia que escribió otro, pero en base a su cultura. Entonces, eso hace muy importante. Cuando escribimos, sabemos que no escribimos un libro, sino escribimos un montón de libros para un montón de lectores que van a leer el mismo libro, pero lo van a leer desde su óptica diferente, desde su cultura diferente, desde su interpretación diferente. Como explicamos, mucha gente trabaja para ascender laboralmente. Todos tenemos un trabajo, todos intentamos ascender. Incluso los que trabajamos independientemente queremos mejorar. Pero la mejor forma es poder aclarar ideas escribiendo.
El libro, cuando escribimos un libro, no solamente contamos historias, sino aclaramos ideas internas. Mucha gente cuando se sienta a escribir termina llorando. ¿Por qué? Porque está contando algo y el sentimiento, la animosidad empieza a surgir y empieza a surgir recuerdos que tenía escondidos. Es una buena terapia, sí, es una forma de catarsis, dirían los psicólogos. Y también es una forma de volcar en el papel esas cosas que tenemos escondidas. Después vemos cómo las publicamos. Después lo analizamos si nos conviene publicarlas con los nombres verdaderos o no. Yo aconsejo que no. Si conviene publicarlo como para vengarse de otro, el marido infiel, la mujer infiel o lo que fuera, tampoco. Es preferible. ¿Podemos contar la historia? Sí. Pero cambiándole personajes. Incluso si ocurrió en la Ciudad de México, podemos decir que ocurrió en París. Es decir, cambiarle escenografía. Las ciudades son todas iguales, en definitiva. No nos cambia que porque estemos parados en un lugar o en otro. Lo importante es la historia, cómo la contamos. Entonces, lo importante de todo esto es que cuando estamos volcando lo que queremos escribir en una computadora, empecemos a darnos cuenta que nos está cambiando la vida. Nos estamos elevando por arriba del resto, no solo intelectualmente, sino socialmente. Y por eso yo siempre digo, todos deben escribir un libro, todos estamos en el mejor momento del social. El siglo XXI nos abrió las puertas para que todos podamos escribir, todos podamos tener un libro en Amazon. Vamos a hablar del tema de Amazon y todo eso más adelante, pero poner ya un libro escrito por uno en Amazon y que cualquiera en cualquier parte del mundo lo pueda bajar, leer, nos abre una puerta impresionante que es incalculable. Cuando uno entra en Amazon y ve que su libro se está vendiendo, uno dice, entonces hay gente que me lo lee, hay gente que le interesa lo que escribí. Y automáticamente se pone a escribir otro. Es casi automático. ¿Por qué? Porque comprende aquel que publicó un libro que lo que puso es interesante para otros. Y yo siempre digo lo mismo, no es lo que uno escribe, sino cómo lo escribe. Tal vez la historia, lo que nos pasó, es muy común que le pase a un montón de gente. No es algo que únicamente nos pasa a nosotros. Probablemente sí, o probablemente sea parecido, pero lo importante es cómo lo voy a contar, desde qué sentimiento, desde qué arraigo, desde qué forma lo voy a contar, qué ingredientes le voy a poner. Es decir, cuando vamos a comer un pastel decimos, este está más rico que este. ¿Por qué? Porque los ingredientes son los mismos por ahí, pero la forma en que lo hicieron es diferente. Una pizza o lo que fuera que vamos a comer, tenemos ya, en tal pizzería es más rica que en tal otra. Y uno dice, pero si la masa y la mozzarella es la misma. Sí, pero le pusieron algo diferente. Bueno, en la literatura pasa exactamente lo mismo. Las letras, en la computadora, la historia, por eso es la misma. Pero cuando uno se pone a escribir, le va a dar un ingrediente diferente, le va a dar una forma de contarlo diferente. Y ahí es donde reside el éxito. El éxito no está solamente en lo que nos pasa o la historia que queremos contar. Si vamos a contar una historia de infidelidades o de asesinatos o de lo que queramos, nos vamos a dar cuenta de que hay cientos de libros contando historias de infidelidades, de asesinatos o de lo que fuera. Pero como lo cuentan diferente, cambia. Ya la historia es otra cosa. Va hilvanando imágenes diferentes. Tenemos siempre, cuando estamos escribiendo, pensar en la imagen que le vamos a poner en la cabeza al lector. ¿Qué imagen queremos que el lector vea? Porque también el lector va a agregar, como dijimos antes, su propia cultura y su propia vida, su propia forma de ser. Digamos que cuando alguien va a comprar un libro, se va a informar también mucho de quién lo escribió.
Entonces, cuando pensamos en escribir un libro, pensemos, si es una historia personal, no hay nada que discutir. Es lo que me pasó y punto. Ahora, si es una historia, como dijimos, una historia policial, instruyámonos bien de cómo se escribe una historia policial. Nosotros tenemos un video también sobre eso, de cómo escribir. ¿Por qué? Porque contar un asesinato, por ejemplo, uno tiene que saber muy bien cómo lo mataron, de qué manera, cómo es el asesino, qué método utilizó, si un revólver, un cuchillo, veneno. Es decir, hay un montón de cosas que van atadas a ese relato que tienen que ser creíbles. Cuando contamos una historia personal, suponemos que es creíble porque la vivimos, pero también hay que revisarla, porque por ahí lo que nosotros vivimos no es exactamente lo que pasó, sino lo que recordamos, como decía García Márquez. La historia, mi biografía no es lo que yo viví, sino lo que yo recuerdo que viví. Y cuando contamos algo nuestro pasa lo mismo. Tenemos que estar pensando qué es lo que recuerdo, cómo lo recuerdo y si es creíble para el otro. Salvo que sea una historia fantasiosa. Si hablo de un viaje a Marte, bueno, puedo escribir lo que quiera. Pero también dentro de ese viaje a Marte tengo que contar algo que sea creíble. Si me teletransporto, por ejemplo, tengo que explicar cómo es la teletransportación. Si tomo una nave espacial, tengo que salir de donde se vio. Si vienen a raptarme los marcianos, tengo que explicar cómo fue. Es decir, siempre dentro de una historia, por más fantasiosa que sea, tiene que haber un dejo de verdad. Tiene que ser que el lector se enganche porque lo cree. Star Trek, Star Wars, ¿son películas fantasiosas? Sí, pero nacen de una realidad. Es un viaje a otro mundo, con naves espaciales, la guerra de las galaxias, se pelea. Es decir, hay un condimento que es la relación familiar, que hay una forma de transportarse de alguna manera. Es decir, ¿es una fantasía? Sí. ¿Tiene dejo de realidad o de que pueda llegar a ocurrir? Y puede ser. Entonces, cuando uno está trabajando en un libro, tiene que tener muy contacto con los hechos que está contando, si son creíbles, si pueden ocurrir, aunque sea en otra galaxia. Entonces, la idea principal es, ¿debo escribir un libro? Sí, debo escribir un libro. ¿Y por qué debo escribir un libro? Porque quiero trascender. Quiero que dentro de 500 años alguien se acuerde de nosotros, como hoy recordamos a William Shakespeare o a Miguel de Cervantes. Es decir, alguien va a leer nuestro libro y va a decir, mirá lo que pensaba esta persona hace 500 años. Entonces no pensemos siempre cuando escribimos un libro que es para mañana. No es para el lector que voy a ver quién me lee. Sí, Dios quiera que tengamos muchos lectores al poco tiempo de haber publicado, cosa que no es muy, muy común, salvo que uno se llame Dan Brown o Stephen King. Pero cuando uno publica un primer libro, cuando publica un segundo libro, los lectores van apareciendo de a poco. Pero no pensemos solamente quién nos va a leer, si nos va a leer nuestro primo, nuestro tío, nuestros padres, nuestros hijos. Pensemos que nos pueden llegar a leer dentro de 500 años. Entonces, la trascendencia de haber escrito un libro es mucho más